Por Roma, ¿eh? Por Roma. No, Sin embargo, por político, pero que Roma lo digamos, condena por un sedicioso. Eso está por que, sedición. que de alguna forma es la justificación. Sí, pero sin embargo, el título de la cruz es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Rey de los judíos. Y entonces son los judíos mismos los que no permiten, los que consideran una blasfemia, Roma que ese no hombre se permitía- proclame Rey de es los que Judíos. Roma... Los judíos no admiten la blasfemia No, de decir que eres el el hijo de Dios. el Y Mesías. eres blasfemo. Eso es lo que, esa es la acusación que Y hacen después, ellos. ante Roma, le dice, oye, que aquí tienes en términos de hoy, un independentista. Un señor que viene a reclamar un reino que viene a reclamar un reino. que no existe, que ya es un dominio romano. De hecho, después van a protestar a Pilatos por el título ese. Dice, hombre, Exactamente. pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido poner Pero apócrifo Jesús y Nazareno, tal, Rey de los y Judíos? van a protestarle. Van a protestar. Y dice, pon ahí al menos Jesús Nazareno, que se decía. Que se llamaba o se decía Rey de los se judíos, denominaba ¿no? Rey de los judíos. O sea que ahí también había... Había que ver, yo- lo escrito sí. está y así quedó. el Yo libro. me quedo con... antes habéis hecho un comentario. Yo para mí es, perdón, insisto, vamos, no solamente yo, muchos historiadores, sobre todo modernos, desde luego el tema de quién lo condena y quién lo ejecuta es Roma. Sí, pero independientemente ya de todo, yo no voy a bajo el entrar en punto de vista cuestiones ahora históricas o políticas, del, bueno, del la- creyente, que indiscutiblemente, de hecho los juristas dicen que fue un juicio totalmente amañado, etcétera, etcétera, y demás. Juicio que otros cuestionan, que no hubo un juicio, Que no hubo hubo- una que no hubo presentación tal ante el juicio, que Sanedrín, hubo- ante tal, y se le lleva Con en independencia presencia de de eso, Pilato. hay una cosa que es clara. Jesús, como ha dicho José María, Jesús, y yo pienso que más de 3 años, pero como mínimo los 3 años de su vida pública, mínimo. se está preparando y Jesús va a lo que va. Lo que va. Jesús va a lo que va. Y me tiene que pasar, y me tiene que pasar, y punto. Y entonces no se mira, porque para Jesús hubiera sido muy fácil entrar de otra manera en Jerusalén, y no, ir a buscar que voy a entrar con la borriquita, sentado, no sé qué. Vale. Y alguien tuvo que mover aquello de que aquí viene un profeta, un no sé Pero qué, un no sé es cuánto. que había antecedentes ya, ¿eh? Había antecedentes de rebeldes, que fueron anteriores y luego va a haber posteriores, gente que se declaran mesías también. Se declaran mesías. De hecho, en el año 60 hay una escena en la cual el Sanedrín, no recuerdo el nombre, Juan de Judea, no recuerdo, pues es acusado por proclamarse el Mesías después de la muerte de Jesús, y es flagelado hasta dejar a la vista sus huesos, lo describe así Flavio Josefo, ante la presencia del procurador romano de aquella época. Es decir, que lleve antecedentes y luego los va a haber posteriores. Es decir, el tema de proclamarse Mesías para las autoridades saduceas judías era terrible, blasfemo, era porque además de todo. ellos tenían un estatus muy importante de poder desde el punto de vista social, económico, religioso. Sabéis que la política judía de aquella época era una teocracia. Era totalmente. Entonces, y Roma tenía que mantener un equilibrio entre respetar, que no me deis problemas, pero al menor problema yo actúo. Aquí estoy. Y Jesús fue un problema desde el punto de vista político para Roma muy importante. Pero que vuelvo a incidir, por lo menos para mí desde el punto de vista del cristiano, todo esto es accidental. Sí, no, totalmente. Porque, como decía el otro, y si no fuera por la fuerza de la gravedad, se hubiera caído por su propio peso. de hecho, él iba a esto y esto tenía que ocurrir. Y punto. Desde luego, el mensaje ético y moral de Jesús de Nazaret, que es el que a mí me interesa desde el punto de vista cristiano, ya no como... No está en la pasión, me explico. Está en su vida, en su transcurrir. La pasión es un ejemplo de entrega, de sufrimiento físico y moral a una causa que él considera superior a todo. Entonces lo podemos interpretar, algunos lo interpretarán de una forma, los cristianos lo interpretamos de otra. Y yo estoy convencido que él, cuando entra a Jerusalén, sabe lo que se hace. Sabe perfectamente a lo que totalmente. va. Sabe perfectamente a lo que va. Conduzcamos un poquito el tema, que nos vamos a poner a hablar de política. No, ya es que estábamos No, es que, desviándonos ya por la política. Yo me quedo con un comentario que habéis hecho antes. Decíais que todo no había ocurrido en una semana, lo hemos condensado. Yo creo que no. Entonces, con las consecuencias que tú has dicho que la flagelación es
ha sido el desencadenante, ¿no? Bien, Tú nos pienso puedes que sí. exponer cuáles pueden ser en un principio lo que tú crees las consecuencias de la flagelación y ese tiempo que transcurre hasta que lo cargan con la cruz, ¿se puede ser un tiempo de respiro, de refresco para prolongar tanto mentalmente como físicamente la vida de ese hombre que sufra más? Es que no sabemos realmente por los evangelios ¿Cuáles qué son tiempo... las consecuencias que tú crees que clínicamente tiene una flagelación? Hombre, la flagelación, entre otras cosas, pues es un traumatismo intenso, ¿verdad? Que en primer lugar, pues contusiona, luego puede deslacerar, hacer producir roturas tendinosas, musculares, es decir, si fue intensa como se puede suponer, pues, pero es que además también puede incidir sobre órganos nobles, por ejemplo, el hígado, el riñón, etcétera, etcétera. Además, la repetición de esos traumatismos sobre los músculos pueden producir un cuadro que se llama un cuadro similar al síndrome de aplastamiento, es decir, liberar mioglobina de los músculos y esa mioglobina pues puede llegar al riñón y alterar el filtrado glomerular. Pero es que aparte lo más importante ahí es la pérdida sanguínea, ¿eh? Entonces se produce lo que se llama un choque hipovolémico, al final pues lleva a una situación de fallo multiorgánico. El tiempo en que acaba, porque es que la flagelación tenemos que mirar dos cuestiones importantes. Según los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, se habla de una flagelación previa a la ejecución en la cruz. Sin embargo, el evangelio de Juan habla de una flagelación intermedia, cuando se presenta al pueblo, solamente ese pasaje es un pasaje de Juan, y parece ser que luego hay otra flagelación posterior, es decir, hay dudas si fue, según Juan, una o dos flagelaciones. Según los sinópticos fue una, y no sabemos la intensidad. Suponemos luego la sorpresa de Pilatos que fue lo suficientemente intensa como para que Jesús no hubiese aguantado lo que solía aguantar un crucificado, y más teniendo nosotros en consideración la hipótesis de que era un hombre sano, era un hombre fuerte, etcétera. Lo que sí es cierto es que desde el momento de la detención en el Huerto de los Olivos hasta la hora de la expiración, más o menos con los horarios de los romanos, se habla la hora nona, etcétera, sí, etcétera, la tercia, pues pudieron ser aproximadamente unas 18, 17, 20 horas, pero en una cosa ya muy concreta. tomando a rajatabla la descripción de los evangelios. Que hay dudas de O sea, que lo mismo que decimos que no es una semana desde que entró hasta esto, ahí, tomando el evangelio, sí se podría dar una acotación. Los evangelios desde el punto de vista de la pasión física de Jesús son muy lacónicos. También ahí entraría nos dice que lo crucificaron. La curiosidad de Pilato, pero de no nos ha muerto dice, tan pronto, claro, porque no nos realmente dice, hace poco que se lo han llevado de allí. Pero mira, de su no nos dicen presencia. los evangelios si fue crucificado con clavos o si fue atado. No nos dicen qué forma de crucifixión tuvo. Los romanos crucificaban, no había un manual para el buen crucificador. O sea, crucificaban de diferentes formas, de diferentes posturas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay datos al respecto. ¿Y por qué no hay datos? Probablemente porque los judíos sabían lo que era una crucifixión. Y entonces los evangelistas no tienen por qué lo dan por hecho. No tienen por qué describir la crucifixión.